Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer programa en vivo de nuestra temporada 2026 de Sin Límites, acá en nuestro espacio. Ya lo saben, martes 11 de la mañana, 93.1 FM, a través de la señal de San José TV, y entra en este momento a FideCR en Facebook, y también en YouTube para que nos hagas llegar tu comentario, porque tu comentario le da cuerpo, forma y vida a nuestro programa. Hoy nuestro tema es un tema, yo pienso, de revisión, y conscientemente lo pusimos para terminar nuestro primer mes del año. Hoy vamos a revisar nuestra historia familiar, revisar las huellas que nos ha dejado nuestra vida familiar y aprender a sanar sin darnos cuenta, a mayor conexión con el presente. Cuando identificamos patrones de conducta, a la larga nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado. Así que la invitación hoy es un tema profundamente reflexivo. La invitación es que abras tu corazón, no desde el juicio, con muchísimo realismo. Y la invitación es para que te conectes con nosotros. Pero antes, vamos a nuestra sección. Sí, y nuestra primera sección, Confía en Vos, nos habla justamente el coach Alan Loría de pequeños cambios que aumentan tu vitalidad diaria. Veamos. Pequeños cambios activan la vitalidad de tu cuerpo. Y sí, pequeños cambios. No necesariamente tenemos que pensar en hacerlo todo ya o tener objetivos ya cumplidos en muy corto plazo. Realmente los cambios sostenibles a lo largo de tu vida son los cambios que se van haciendo poco a poco, gradualmente. La ciencia de los hábitos nos indica que los cambios, para que sean sostenibles, tienen que irse introduciendo de forma lenta. Olvídate de esos 21 días, olvídate de todo lo que has leído y empieza hoy con pequeños cambios, con lo que estás comiendo, cómo estás durmiendo, la actividad física que tenés. Todo eso es fundamental para tener una vida activa, una vida que realmente valga la pena vivir. La actividad física, el buen dormir y la alimentación son esas áreas donde los pequeños cambios son fundamentales. Pensar o repensar más bien qué me estoy comiendo, cómo me estoy alimentando, cuánto duermo, cuál es la calidad de ese sueño que tengo y cuánto me estoy moviendo es fundamental para una muy buena vida. Quisiera arrancar el tema de hoy, tal vez un poco polémico, de contraste. Esencialmente, yo estoy de acuerdo cuando en el abordaje, incluso se dice, en el abordaje de nuestra historia, bueno, pero es que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Con lo cual, estoy de acuerdo cuando hay un principio. Tal vez tuvimos una mamá estricta, un papá estricto, y que venían de una lógica de su formación y demás. Pero también pienso que esto es un poco injusto, porque hay muchísimas circunstancias donde el accionar de estos adultos que nos dieron abrigo fue absolutamente consciente. Eran adultos desregulados y hay en mi historia un proceso de dolor, y uno lo puede escuchar. Bueno, y entonces que todo el maltrato infantil que yo recibí era lo que ellos podían darme. A propósito de esto, un queridísimo colega, Ale Álvarez, hace unos meses subió un reel muy bonito que decía, bueno, si alguien viene y te da un golpe en la nariz y te quiebra la nariz y empezás a sangrar, el problema no fue el golpe, es que tu nariz no aguantó el golpe. Y cuidado con esto. Acercarnos a nuestra historia y entender la historia requiere una visión realista, pero también poder reconocer que sí hubo dolor, sí hubo un montón de cosas, y no podemos pensar de forma holística que simplemente con decir, bueno, y si todo papá, eso es lo que podía darnos fajazos. Porque eso sería descalificar y minimizar tu dolor. Ahora, en la adultez yo puedo entender esto, pero tengo que sanar e incluso preguntarme qué límites, qué frecuencia de relación y cómo voy a hacer esto. Porque perdonar y entender implican que yo desarrolle una identidad y una posición para no crearme una mayor complicación. Y rápidamente pongo otro ejemplo. Trabajo con unas personas hace un tiempo atrás, 40 años de abandono,
y de un momento a otro aparece el padre abandónico, ¿verdad?, poniendo una pensión. Bueno, para eso hay procesos legales. Y entonces tenemos que tener cuidado. No se trata de vivir en resentimiento, es ubicados en la historia, pero reconociendo que a partir de esa historia yo puedo, frente a esas huellas de dolor, empezar a tomar decisiones. Y esto es difícil porque hemos confundido, perdón, Silvia Cruz, bienvenida, como olvidar. Gracias, feliz de estar aquí, mi primer programa del año. Ah, es cierto. Sí, estoy estrenando set. Uy, no compramos las flores. Me encantó, pero sí me hiciste café, está bien, Rafita. A ver, qué bonito esto que estás diciendo, Rafa, y creo que tenemos que aclarar algo. De lo que estamos hablando es de no tratar de vivir desde el victimismo, ¿verdad? Desde pobrecito yo, porque mi papá, porque mi mamá, porque el abuelo, ¿verdad? Y reconocer, conectar con el dolor que me produjo toda esa vivencia, ¿verdad? Porque bueno, si sufrí abandono, si sufrí agresión, si tengo una herida de injusticia y demás, ¿verdad? Pues reconocerla y decir, sí, me dolió. Y no minimizar y decir, no, pobrecito papá, es que a papá eso fue lo que le enseñaron, ¿verdad? Se vale reconocer que esas eran las herramientas que tenían, lo que ellos aprendieron, pero yo como adulto en el presente debo asumir todas esas heridas, cómo me dolieron, cuál es esa emoción, cómo esto me hace sentir y qué puedo hacer yo en el presente con todo eso, ¿verdad? Sí, de hecho Carl Jung decía, ¿verdad? Es un autor psicoanalista que hasta que lo inconsciente no se vuelva consciente, este va a marcar nuestro destino. La coach Paulette Villafranca, bienvenida, que ahora irá asumiendo un rol aquí de redes. Por eso nos interesa muchísimo que ustedes nos escriban a través de FIDECR y le den cuerpo y vida a nuestro programa. Así que comenten y comenten porque sus mensajes son importantísimos. Bienvenida, Paulette. Gracias y feliz porque yo creo que es un tema que vale la pena estar tocando una y otra vez, porque a veces uno en sesiones ve, es que a mí me enseñaron, es como siempre me criaron, es como me dijeron, y ahora escuchando a Silvia, yo pensaba, qué cantidad de roles, ¿verdad? Muchas veces cargamos o cargan las personas allá afuera que ya no quieren, pero que de una u otra manera me da miedo, ¿verdad? Llegar y alzar la mano y decir, ya no quiero hacer esto, o no estoy de acuerdo con esto, o quiero ir hacia un rumbo diferente, pero entonces, ¿cómo cargamos, Rafita, o cómo nos encargamos de tomar esa responsabilidad sabiendo que muchos de los familiares se van a molestar y muchas veces es mamá, papá o el abuelo que representan una figura de poder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidio yo con ese enojo, ¿verdad? De tal vez quiero ir hacia otra dirección. Vean, quiero ilustrarlo de esta manera antes del cómo. Silvia Poli, hace también un tiempo atrás hay una persona que, bueno, su papá cuando tiene como 5 años se va, y se va en todo sentido, en lo económico, en lo presencial. Con el tiempo, su mamá tiene una segunda relación y este hombre la acoge no solo como la hija de su pareja, sino como una hija. Y bueno, está presente, es cercano, es cálido, ¿verdad? Es el que se hace responsable, el que, ¿verdad?, le da los estudios y demás. Y cuando ella tiene como 30 años, decide casarse, entonces evidentemente le dice a su padrastro, sos mi papá, y entonces yo quiero que vos me entregues. Entonces la familia de ella, la familia paterna, ella sí mantenía contacto con los abuelitos, y la abuelita le dice, esto es una humillación para su padre, quien nunca estuvo, o sea, ningún cumpleaños. Entonces, en el cómo, bueno, los abuelos dijeron, no vamos a la boda. En el cómo, me duele que no vayan, pero respeto su posición. En el cómo, sí, mi papá es el progenitor, pero mi padre de crianza es el que ha estado ahí. En el cómo yo me siento libre. Gabriel Rolón, que es otro psicoanalista argentino, tiene una conferencia bellísima en la que plantea las decisiones emocionales saludables no siempre saben bien al inicio. Y entonces aquí no se trata de polemizar, se trata de elegir con qué me siento yo en recta conciencia, bien y de forma muy saludable, elijo aunque haya complicación. Totalmente, y es que yo creo que esa es otra de las cosas que nos han enseñado, ¿verdad? Hablando de patrones familiares y huellas, y esa que siempre tengo que quedarle bien a todo el mundo, y esa que tengo que siempre recibir la palmadita en el hombro para sentirme bien, porque si no, mi decisión no está bien si no la validan todos, o si no la validan
mis figuras de autoridad. Y eso no es así. Como adultos, nosotros también tenemos criterio y ese criterio se respeta, ¿verdad? A ver, di qué pena con los abuelitos que no van, ahí te mando las fotos, un videíto, respeto, ¿verdad? Pero yo no voy a pedir que entonces venga el otro que me abandonó para quedarle bien a los abuelos, ¿verdad? Y nos dicen por acá en uno de los mensajes, en mi casa decir que no era visto como falta de respeto y egoísmo. Al día de hoy me cuesta ponerme de prioridad y decir que no porque siento culpa. Claro. Y eso pasa muchísimo, ¿verdad? Que primero los demás y después yo, porque fue lo que me dijeron, que yo tenía que sacrificarme por mis hermanos más pequeños. Entonces, si yo era la mayor, entonces yo tenía que ponerlos a ellos primero y después yo. Y luego ya somos todos adultos y seguimos cargando esas responsabilidades donde ya cada quien, pero tenemos a un miembro de la familia que nos dice, no, mira, o sea, es que tu hermano está hasta el cuello de tarjetas de crédito y vos estás bien, no te toca a vos, ¿verdad? Y son casos de la vida real, donde ese no pesa tanto que entonces mejor me echo la deuda encima. Sí, vieron que no se trata de egoísmo, ni se trata de conflicto, pero sí se trata de conciencia. A ver, yo creo que uno puede ser muy solidario. Silvia es mi hermana, está en una posición de mayor fragilidad económica, tiene un bultito en el pecho, entonces vamos a ayudar a la biopsia, vamos a ayudar a la mamografía, preparamos todo esto, ¿verdad? Porque tal vez es salud. Pero bueno, Silvia anda pidiéndole prestado a todo el mundo, esto no es un juicio, es una descripción, y uno ve a Silvita todo el tiempo ahí fancy, ¿verdad? En la playa, ¿verdad? Y de pronto dicen, no tengo con qué pagar la luz. Mi recomendación no es que hagamos polémica, es que ella se permita asumir su realidad, la que está construyendo. Claro, porque en tanto asumimos por los demás, ¿verdad? Incluso los estamos castrando, no les estamos dando la oportunidad de que se asuman. Claro, y entonces un día de estos lo hablaba con una paciente y me decía, pero es que ¿cómo hago? Si no limpian las cacas del perro y no les dan comida, ¿verdad? Si no lo hago yo, y esa es una trampa, si no lo hago yo, ¿verdad? Ahí se está alimentando el ego, ahí estoy creyendo que yo soy la única persona que puede hacerlo, ahí hay una huella familiar también que le enseñaron que ella es la única. Y bueno, pero los perritos no son suyos, son de ellas, ¿verdad? Y de hecho, entonces Paulette hace un momento planteaba algo que es importante. Entonces, empecemos a identificar las huellas familiares que nos atan a situaciones en el presente con los que no nos sentimos bien. Entonces pensemos, ¿yo soy solidario, Paulette, o es que no asumo la libertad de decir que no? Sí. Y nos dicen por acá, buenos días, muchas veces los padres llevan una lepra interna que afecta mucho a los hijos. Solo hablan para herir y es duro para los hijos. Y a veces yo me atrevería a decir que los papás, ¿verdad? O algunos papás no se dan cuenta de que esas cosas pueden ser hirientes, ¿verdad? Y solamente dicen el comentario y te llega hasta el fondo del corazón. ¿Cómo podemos nosotros, ¿verdad? Decir, bueno, sin justificarlo en sí, entendiendo su crianza o su niñez, pero entender de que muchas veces ese comentario no nos define, Rafa, pero viniendo de papá y mamá, por supuesto que es hiriente. Sí, porque la figura materno-paterna, por excelencia, deberían ser los vínculos más seguros de todo ser humano. Y entonces estábamos hablando con Alitan, que es otro de los camarógrafos de acá del equipo, y estábamos hablando de cosas que pasan en la vida, como cuando uno en el trabajo le dicen, aquí nadie lo tiene amarrado, ¿verdad? Si a usted no le gusta, hay 20 currículums ahí, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Un espacio. Pensemos en un papá o una mamá cuando le dicen, lamento el día, ¿verdad? Que naciste, váyase, no sé qué, ve a ver qué hace, porque eso sí deja huellas y entonces nos pone frente a una herida de abandono, incluso de injusticia, y en la adultez yo podría ser o un adulto muy reticente al afecto o por el contrario ser terriblemente aprensivo, Silvia. Identificar la huella que tenemos es clave. Totalmente, es súper importante y yo creo que también hacer los duelos de las figuras que creímos o que queríamos tener y no tuvimos, ¿verdad? Entender que no tuvimos el papá o la mamá de la cajita de cereal o del que sale ahí en el anuncio, ¿verdad? El Día de la Madre haciendo repostería con un delantal. No me tocó esa mamá, me tocó una mamá más ausente, me tocó una mamá que cuidaba de otra forma
Y yo creo que aceptarlo, Rafita y Poli, es súper importante. Cuando hacemos ese duelo y entendemos que sí, a ver, eso fue lo que me tocó, pero también me dolió. Pero también muchos años quise otra cosa diferente, pero también anhelé, también tuve mucho vacío emocional. Y ahora, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Verdad? El tema es darnos cuenta en el presente. Y hace un rato alguien nos preguntaba cómo, ¿verdad? ¿Cómo me libero de esta lepra emocional que tienen mis papás? Como lo dijo la persona que nos escribió. Yo creo que cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos muchos conflictos en el presente y asumimos que no todo el mundo tiene la culpa, sino que también yo tengo algún tipo de responsabilidad en esto, me doy cuenta que tengo que sanar, me doy cuenta que hay cosas que yo tengo que trabajar. Me peleé con los compañeros, con el esposo, con los hijos, con el perro, el gato. ¿Todos tienen la culpa o yo tendré también algo que trabajar en mí, verdad? ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Qué he aprendido? Pero es que se necesita mucha madurez también emocional para reconocer, darse cuenta y asumir y no vivir echándole la culpa al mundo. Buen día. Sí, yo viví eso con el papá de mis hijos. Nunca ni una bolsa de leche y vivió como 4 años como perro en su alcoholismo. Nos dejaba hasta sin comer. Él no era alcohólico porque a veces dicen que se hace de un alcohólico. Y no, pero a ver, vamos a ver. Yo tuve que salir sola y ahora quiere someterse a ellos y él tiene otra familia y entonces yo les digo que no se sientan mal porque a veces les pide y yo les digo sin resentimiento que aprendan a decir no. Entonces, si logré entender bien el mensaje, fue como, ¿verdad? Un papá totalmente ausente, alcohólico y ahora los hijos van creciendo, ¿verdad? Y entonces papá quiere estar ahí, que era como uno de los ejemplos que Rafita nos ponía. Pasa muchísimo, ¿verdad? Y cómo desde una parte de no sentir culpa, de decir si esta persona no estuvo presente y más bien me generaba miedo cuando llegaba a la casa, tengo que aprender que decir no. Y yo creo que los límites son la base para poder también sentirse uno bien. Y al puro principio, cuando estamos aprendiendo a poner límites, se siente feo. Sí, de hecho el alcoholismo es una enfermedad que la aporta el que ingiere, pero el alcoholismo es una enfermedad sistémica, es decir, es una enfermedad familiar. ¿Por qué? Porque el alcoholismo genera, independientemente de cómo sea el alcoholismo, entonces llegó el papá o la mamá alcohólica, y entonces en ese momento que está tomada yo siento miedo, rechazo, me frustra, pero cuando no toma, compensan, entonces son cariñosos, juegan, brincan y hacen un montón de cosas. Entonces yo crezco en una ambivalencia, una contradicción terrible. Cuando la figura paterna se va, como en este caso, diría yo, Silvia, pero no sé si estarán de acuerdo conmigo. Ok, el señor fue alcohólico. Hubo un divorcio, una separación, el señor constituyó una nueva familia y hoy, en remisión, ya en recuperación, decide buscar a sus hijos de su primera relación. Yo diría que el amor compasivo puede abrir esa puerta, pero yo como hijo, ok, papá, te vas a acercar, pongamos límites a esta relación. ¿Cómo queremos que sea esta relación? No es que vos venís porque te sentís culpable y vas a aparecer y desaparecer. Si querés un proceso de perdón y reintegración, tenemos que ponerle reglas, porque también yo creo que la gente cambia. Sí, claro que sí, Rafita. Yo creo que todo tiene que ver en cómo es ese nuevo encuentro, ¿verdad? Desde dónde me está buscando esta persona. Es muy diferente si me invita a tomar un café, ¿verdad? O si me invita a caminar en el parque, a si me busca porque no tiene que comer, porque de repente ya ahora no tiene, la otra familia no lo soportó y lo tiraron por allá y entonces ahora me busca para que yo lo rescate, ¿verdad? Después de tantos años. Y si además, porque estoy pensando en un caso que conozco, lo rescato porque desde mi herida reacciono, y ay, siempre quise a mi papá y ahora tengo la oportunidad de tenerlo, y cada vez que puede me lastima, cada vez que puede me abandona de nuevo, y entonces me sigue recordando y más bien cada vez más. Que se hace un huecote. Claro, una herida se convierte en un hueco gigante, ¿verdad? Yo creo que también se vale entender que a veces estas personas, ¿verdad? Sí, hay personas que cambian y hay otras que no, ¿verdad? Entonces reconocer eso, el amor compasivo me ayuda a reconocer, sí cambió, es otra persona, sí quiere un contacto, ya no toma, se arrepintió,
¿verdad? Sí, y definimos entonces qué relación queremos tener en nuestro presente, aceptando de que la infancia no estuvo bien. Exacto. Saludos a Sole Mena, que siempre está con nosotros y nos dice: saludos y muchas gracias por el tema. Pienso que no se trata de olvidar, sino de dejar patrones que le sirvieron a los papás en su tiempo y en la actualidad con conciencia y sin juzgar. Reconozco que no tengo que repetirlos. Sí, lo que pasa es que llegar a ese grado de reconocer que yo no tengo que repetir lo que me enseñaron, muchas veces requiere un trabajo terapéutico, mucho confrontarse, pasarla mal, sentir como nervios y eventualmente decir, bueno, esta es mi nueva realidad, ¿verdad? Porque muchas veces actuamos, ni siquiera nos damos cuenta que entonces sos igual a tu mamá, sos igual a tu papá, hasta que alguien nos lo dice y ya nos parece extraño. Entonces llegar a ese punto, Rafita, hay que ser responsable, no es como que la noche a la mañana me iluminó algo y ya. Sí, la huella emocional está ahí, ¿verdad? Y yo creo que uno se vuelve muy responsable cuando, ok, yo me volví, por ejemplo, no sé, pensemos en una persona que hoy es como muy mandona. Y entonces uno debería reconocer, bueno, pero es que como yo tuve padres muy disfuncionales, yo aprendí a sobrevivir y me volví profundamente directiva como una compensación a esa carencia. Y ya varias personas me lo han dicho. Entonces yo asumo esa huella y aprendo a confiar y aprendo a soltar y dejo que los demás tengan su propio ritmo. Y ahí es donde yo cambio esa huella. De mí no andes hablando. No, era un ejemplo. De mí no andes hablando, ¿verdad? Era un ejemplo. Saludos y bendiciones. Yo viví eso con mis 2 nietas. Se murió mi hija y tuvieron un padre ausente. Y nosotros, los abuelos maternos, la sacamos adelante, son profesionales. Y cuando se casaron, no quisieron que el papá fuera a su boda. Ellas dicen que no se lo merecían. Y ellas viven con ese resentimiento. Gracias y muy lindo programa. Sí, qué doloroso, ¿verdad? Porque, a ver, si lo hacemos desde el reconocimiento, ¿verdad? De Es decir, diferente. sí, ¿verdad? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Si digo, no, es que no tengo un vínculo con esa persona, es que nunca estuvo presente, es que no me acompañó y simplemente no quiero que forme parte de mi vida actualmente. Pero si es desde el resentimiento, la palabra resentir nos habla de una emoción que se vive una y otra vez. La siento todos los días. Yo también los invito a soltar esas emociones y revisar desde dónde estamos viviendo esas heridas. Sí, ¿verdad? y eso que estás planteando me parece muy valioso y ese juego de palabras es muy poderoso. Sí. Yo reconozco que Paulette me abandonó, ¿verdad? Y esa fue mi realidad. Pero hoy sé que Silvia sí estuvo. Y quiero que Silvia sea parte de mi vida porque ella sí estuvo. Y ya, no me hago conflictos, Exacto. ¿verdad? Le doy el lugar a Silvia porque se lo ganó a través de la historia y yo me siento compensado y equilibrado. Sí, es darle lugar a las personas de acuerdo a esa presencia. Sí. Hay una frase que yo he escuchado a lo largo de mi vida de muchas personas diferentes, que yo no sé si era como una frase muy común en esos años, y tal vez ustedes la han escuchado, de mamás que han dicho como mejor hubiera tenido un rollo de alambres. ¿La han escuchado? Yo no sé si era como lo que se puso de moda hace no sé cuántos años, pero yo he escuchado muchas personas que donde recuerdan eso, las lágrimas se vienen así, tengo 40, los 50 que estamos años. por encima de 40, 45 años nos criaron con esas expresiones. Pensando en esto, Wow. Silvita, ¿cómo puede una persona que nos esté viendo decir, es que yo tengo esas frases ahí guardadas en mi mente, ¿verdad? Y tenía solamente 8 años. Sí. ¿Cómo hago yo para decir, bueno, perdono, aunque suene tan feo, ¿verdad? Recordarlo también. Sí, es que son personas sobrevivientes de agresión y violencia, ¿verdad? Tenemos que verlo desde ahí, porque creo que a veces solo por llamarse papá o mamá queremos justificarlo todo, ¿verdad? Bajo ese título de papá o mamá, no, a mí se me tiene que olvidar esto y yo lo escucho en la consulta, ¿cómo es que voy a sentir esto por mamá? Bueno, es válido y ahí desculpabilizamos, ¿verdad? Mira, es válido porque te dolió, aunque esa persona ya no sea hoy, ahora es un viejito o una viejita indefenso, ¿verdad? Pero en aquel momento fue una persona que yo, niño de 8 años, sentí mucho dolor y esa persona me lastimó, ¿verdad? Entonces yo trabajo aquí en resignificar
tanto a la figura de la persona como al rol, ¿verdad? Como la herida, y también aceptar el dolor, integrarlo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tema, y yo creo que a veces solo no podemos. Yo creo, Rafita y Poli, que también aceptar que necesitamos acompañamiento. Es que estos son temas muy complejos, son pesados, hay cosas muy inconscientes, las cuales no vemos, ¿verdad? Ahora que Rafita mencionaba a Carl Jung, me apareció una frase preciosa un día de estos que decía que nosotros no brillamos cuando nos ponemos luz, que nosotros brillamos cuando aceptamos nuestra oscuridad, ¿verdad? Y me encantó, porque a veces queremos maquillarnos y nos vemos así divinas, peinadas, todos elegantes, ¿verdad? Saco y corbata, y por dentro, ¿qué somos? Un montón de sombra, un montón de dolor que no hemos integrado en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, a ver, yo creo que uno sí puede entender el contexto histórico, ¿verdad? Y uno piensa, yo este año cumplo 50, estoy a 5 meses de mis 50 Ay. años, Uy. así que bueno, ya saben, ¿verdad? Se recibe desde ya. Se reciben simples Desde al ya, número de óigalo, Rafita. desde ya. Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, uno creció con, no sé, que Marco abandonado por la mamá, Heidi viviendo con el abuelo porque no tenía sí. papás, ¿verdad? Uno creció, el otro día estaba viendo un videillo que me apareció en TikTok de Don Ramón, que creo que le da como una fajeada al chavo, Sí. y entonces le dice, mira, perdóname, es que yo como adulto debería controlarme, pero es que vos, y empieza a gritar. Normalizamos la agresión. Nos reíamos, no sé si ustedes tendrán, y perdónenme quien amen eso, ahora que se volvió a poner de moda Betty la Fea, Sí, uno ve fatal. 20 años después la novela Sí. y es profundamente violenta terrible. hacia la figura de lo femenino. Entonces, ok, entendiendo toda esa historia, yo sé que crecí con este dolor. Pero entonces yo sano cuando le digo a Silvia, yo quiero que en nuestro presente, mamá, papá, la relación va a tener estas reglas. Y yo, Poli, puedo modificar la historia, pero creo que vamos a ir a nuestra cápsula. Sí, y es que en nuestra cápsula Sin Nudos Mentales, el doctor Milton Rosales, psicólogo, nos dice que no estás perdido, estás en construcción. Veamos. El ser humano cambia, muta, evoluciona, se transforma. Estamos en un proceso maravilloso en que en oportunidades lo que era deja de ser. Distintos autores llaman a esto fases, etapas, estadios. Sea que leamos a Sears, Erikson o Piaget, ellos hablan de lo mismo. Pero lo cierto es que cuando dejamos algo que nos era habitual para entrar en una dimensión que nos va a ser nueva y refrescante, podemos sentirnos perdidos, extraviados, confusos. Pero eso es bastante normal. Yo no sé cómo le fue a usted la primera vez que se montó en una bicicleta o que intentó unos patines. Aquí lo importante es que eso que nos gusta, que eso que nos interesa, sea acompañado de la fórmula que yo he denominado las 3P, que se mantenga viva la pasión, pero que la acompañemos de paciencia y perseverancia. Repito, si usted se siente como un niño o una niña la primera vez que llegó a la escuela o al colegio, no tenga temor, así suele suceder. Y eso que le parece extraño, distante, lejano, en un momento dado se convertirá en habitual, en parte de su vida, y llegará a desarrollar maestría en ello y lo incorporará como parte de lo que le lleva en esta maravillosa aventura que llamamos vida. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado conversando esta primera parte del programa sobre esas heridas y esas huellas o esas cicatrices más bien que muchas veces nos deja la familia y que arrastramos una y otra vez y repetimos patrones. Y como eso es un programa para todos y todos aprendemos y todos nos podemos expresar, tenemos acá un comentario que nos dice, Rafita, y la caridad y 70 veces 7, ustedes deberían hacer ese programa en una emisora laica. No es apto para una emisora católica. Al cielo no se va por méritos. Sí, y es profundamente respetable tu posición, pero si seguís el guión y lo repasás cuando veas el video, hemos hablado de perdón, de compasión, comprensión.
y entonces nos alejamos del resentimiento y reconocemos nuestra historia. Y en ese reconocimiento también establecemos límites. El perdón es algo que uno ejerce, pero el perdón y requiere transformación de ambas partes. Y cuando una de las partes no se transforma, entonces uno pone un límite, porque si no sería aguante. Y este proceso de aguantar, recuerda que hay premisas evangélicas bellísimas como ama a tu prójimo, como a vos mismo. Yo perdono, yo acepto, yo entiendo, yo integro esta historia, pero puedo alejarme de la agresión, la violencia y el maltrato sistemático. Y entonces pensar que el 70 veces 7 nos va a llevar al aguante, creo que es algo que se podría revisar. Claro, Rafita. En mi caso personal, en mi infancia y adolescencia, Silvia, tuve mucho maltrato en todas las áreas, lo que provocó que creciera con resentimiento y enojo. Al llegar a mi matrimonio estaba repitiendo el mismo patrón con mi esposa e hija, mas sin embargo me abandoné en Dios, me conecté con Dios y logré sanar todo aquello que me robaba la felicidad. Y logré entender que mi madre no había recibido amor y etcétera, por lo cual no podía transmitir amor ni comprensión. Hoy, a Dios gracias, logré perdonar y amo a mis padres. Qué belleza, ¿verdad? ¿Cómo logra esta persona resignificar su dolor, ¿verdad? Reconocer que en su adolescencia, en una etapa en donde necesitamos tanto acompañamiento, ¿verdad? Tanto amor, tanto cariño, lo que recibió fue mucha violencia. Pero desde ahí, yo creo que la clave está en esto. Me di cuenta que estaba reproduciendo estos patrones en mi casa, ¿verdad? Me di cuenta que lo estaba haciendo con mi esposa y mi hija. Es darse cuenta lo que es sanador, lo que es incluso terapéutico, ¿verdad? Sí, incluso a mí me encanta la figura de Nicodemo, que él no lograba entender esto de nacer de nuevo. O sea, y es que uno tiene que hacer un proceso de renovación. Pero yo le agregaría, escuchando el comentario de la amiga también, bueno, ya entendí quiénes son mis padres, entendí la historia, pero en el presente hay un reto interesantísimo. Yo entendí que mi mamá, que Silvia es mi mamá, y Silvia nunca me va a abrazar, nunca me va a besar, porque no tiene eso. Que Silvia me va a decir, ¿cómo haces eso? Exacto. Y así es como ama. Y entonces cuando yo llego a la casa y mi mamá no me pregunta nada y me dice, ahí le dejé un pedazo de pan en el horno, si quiere se lo come, buenas noches. Esa es ella. Entonces me alejo del juicio, entiendo que no tiene los recursos y entonces mis expectativas corresponden a las posibilidades de la persona. Y ahí es donde vivimos en aceptación, porque nadie sale anulado. Sí. Y suelto mi necesidad de estar sea cambiando esa persona todos los días, ¿verdad? Mamá, ¿por qué es que usted es así? Ay, yo quisiera una mamá diferente, ¿verdad? Nunca se le queda bien. Sí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué quiero de la noche a la mañana llegar y que me tenga el pancito caliente, mi amor? Mira, aquí te tengo esto. Mucho menos si esa persona no ha hecho un trabajo interior por cambiar, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, ¿y qué está haciendo su papá o su mamá por cambiar? ¿Qué hacen? No están haciendo. Ah, bueno, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Me encanta. ¿Verdad? Los que estamos aquí, trabajando por ese presente. Nuestros problemas presentes son historias sin revisar. Excelente tema de hoy, muchas gracias y bendiciones, buenos días, felicitarlos por esos hermosos programas que nos ayudan mucho. En mi caso, ahora que oía a esta psicóloga de que a veces nos decían que mejor haber tenido un rollo de alambre de púas, a mí eso lo oí varias veces. Sí, hay frases que calan, Sí. pero como tal vez te resuena esta frase o cualquier otra, también tenemos la capacidad de poder crear nuevas frases desde la compasión que nos decía Silvia y hacerlas nuestras y empezar a creer en esas frases, en esas creencias y entender de que lo que las personas nos hayan dicho cuando estábamos pequeñas o pequeños no nos tiene que definir ahorita. Entonces nos toca a nosotros hacer la tarea, ¿verdad? Y entender de que esas frases, como decía Epicteto, no son los eventos que nos suceden los que nos causan sufrimiento, sino lo que yo empiezo a pensar después de eso. Entonces, si yo pienso en el alambre de púas, y creo que sí, ¿verdad? Que fue horrible que me hayan traído a este mundo, por supuesto que me va a generar dolor, Rafa. Sí, vean, hay un reto enorme y es entender, ok, cuando pensamos en la figura materna y en la figura paterna, estamos pensando en incondicionalidad, en equilibrio, porque la figura materno-paterna se supone que son estos. Pero entonces, mi mamá se llama María Jesús, entonces yo podría decir, es que mamá tal cosa, pero suave.
quién era María Jesús, cómo se crió María Jesús, cómo le fue de niña, cómo le fue de mujer, en qué ambiente se crió. Cuando yo entiendo la humanidad de mi madre, entiendo sus posibilidades. Y al entender sus posibilidades puedo entender su conducta. Porque un ser humano, en su sano juicio, en equilibrio emocional, nunca va a decir algo así. Y eso siempre va a venir desde el desorden emocional. Claro, a mí me tocó sufrirlo, pero hoy de adulto yo puedo entender esto, perdono y acepto. Ahora, vamos a ser muy realistas porque son los mensajes que nos llegan. Pero mamá sigue siendo una mujer muy combativa, una mujer muy fuerte, una mujer que lastima. Entonces, yo perdoné esto, yo acepto esto, pero tengo derecho al límite y a la dosificación, porque el que yo lo entienda no significa que justifique una conducta agresiva, sí, que no es responsabilidad de ella, sí, pero ella no está haciendo nada por cambiar. Entonces, no es que yo me lleno de odio, pero sí podemos establecer algunos límites, Silvia. Sí, no es llenarse de odio, de resentimiento y esas emociones que son tan pesadas. Por lo contrario, lo que proponemos es sanar. Y sanar es reconocer, ¿verdad? Sanar no es olvidar, porque además eso no se puede hacer. Ojalá existiera un chip, ¿verdad? Nosotros estaríamos millonarios, chiquillos, si pudiéramos borrar memorias, ¿verdad? Lo que hacemos es resignificarlas, es tratar de que hoy se sienta diferente aquello cuando yo lo recuerde. Puedo recuperar lo bueno porque también esa persona tuvo cosas buenas, no podemos solo verle lo negro, ¿verdad? Buscarle lo bueno y me dejo eso, y lo que no fue tan bueno, de ahí aprendo, porque incluso ahorita escuchando a Rafita pensaba, qué fuerte las personas que han recibido ese tipo de comentarios y deciden reproducirlos, deciden en el presente decirle eso a sus hijos, porque a mí me lo dijeron, es que así me criaron a mí, aguante. ¿Verdad? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no decir, así me criaron a mí? No, yo no quiero ser eso, ¿verdad? Yo siempre recuerdo cuando estaba pequeña, bueno, yo crecí con mis abuelitas, ya les he contado. Mi bisabuela era una persona muy, muy rígida. Imagínense una señora que yo conocí viejita ya, ¿verdad? Claro. Y su crianza fue difícil. A mí me dejaban ver solo una fábula al día, porque el resto era rezar el rosario, las tablas, que las detesto, ¿verdad? No puedo con ellas, y hacer cositas ahí, manualidades y demás. Yo le agradezco mucho, yo aprendí a pegar botones, yo sé lavar medias, yo me hacía cargo de mis cosas, ¿verdad? Eso se lo agradezco. Pero hay otras cosas que no, y ahora con Belén la dejo ver más fábulas al día. Claro. Porque una me parece insuficiente. Pero das en el punto... decido agradecer también lo que me dejó esta persona, ¿verdad? No solo me quedo con lo que me quitó o con lo como me limitó, sino que también hubo aportes. Sí. Y a veces, por más oscuro que parezca, siempre de una u otra manera, esas figuras algo nos deja, y muchas veces son patrones que no queremos repetir, ¿verdad? No, la oscuridad siempre nos va a indicar el camino, es curioso. Cuando la oscuridad del dolor, del rencor, del resentimiento, de la explosividad, de la impulsividad, y eso es lo que yo recuerdo. Entonces, ok, si yo vengo de un entorno familiar explosivo, esa oscuridad me tiene que mover a la prudencia, a la conciencia. Si yo vengo de la oscuridad donde hubo ausencia de besos y abrazos, yo como adulto puedo trabajar ser más expresivo, más cálido. Si yo vengo de un ambiente donde todo eran gritos y pleitos y fue una infancia muy oscura, yo tengo que aprender a gestionar mi enojo para tener conflictos sanos, conflictos productivos y salirme de esa reactividad. Sí, tengo que aprender, o sea, el tengo es mi responsabilidad, nadie lo va a hacer por mí, y creo que cuando te das cuenta de eso, de lo que querés, a ver, y aquí estamos hablando nos hemos enfocado como en esa parte que tal vez no nos gusta, pero también hay otro montón de cosas que tal vez desde esas figuras de poder podemos repetir, porque sí me porque sí me sirvieron en tema de disciplina, porque sí me sirvió en tema de límites. Entonces creo que poder ver esos dos lados, Silvia, es básico y esencial para poder seguir creciendo como seres humanos nosotros. Es que es el equilibrio, Poli, precisamente lo que nos ayuda a crecer, ¿verdad? De estar de un solo lado nos va a hacer ver las cosas muy polarizadas, ¿verdad? Entonces no vamos a poder tener un criterio más integral. Yo sí los invito a poner límites, ¿verdad? Porque pensando en estas personas que, no, es que es mamá, es que es papá, no puedo. Sí podemos. Y nuestro cuerpo nos avisa cómo nos sentimos en esos ambientes, cómo me siento en ese café ese domingo, cómo me siento con esa persona, todo nos habla.
Y entonces sí tenemos derecho y sí podemos decir, voy a ir cada 15 días y voy a ir un ratito a tal hora. Y también hay otras personas que también pueden estar presentes, no solo me tengo que exponer yo. Vean qué interesante. Mi mamá es súper grosera y agresora. Tengo 54 años y estoy distante, pero si necesita algo, corro. Siento mucha culpa. Sí, a ver, es que también la construcción de un vínculo no solo depende de uno. O sea, si yo me acerco a Paulette y le digo, le traje pan, ese no me gusta, te compré una blusa, yo no se la pedí, te traje un abrigo, ¿acaso yo dije que tengo frío? De qué difícil. O sea, la construcción de esa relación depende de dos actores. Pero entonces si uno establece algunos límites, dosificamos la relación, corremos cuando ocupa alguna cosa, pero esa culpabilidad de no estar más presente es porque también uno está tomando distancia de una conducta que te maltrata y eso no está mal. Pero bueno, el tiempo empieza a ganarnos. Silvia Cruz, tu mensaje final. A ver, los límites son sanos y sí los podemos poner. Se siente primero feo, sabe feo al principio, como dijo Paulette hace un rato, pero después nos acostumbramos cuando empezamos a sentirnos cada vez mejor con esos límites. Los ponemos nosotros, son nuestros, no para los demás. Y permítanse sentir, pero también reconocer que esa historia se puede ver diferente en el presente. Paulette Villafranca. Sí, date la oportunidad de entender cuáles son esas creencias que te dejaron tu pasado y entender de que no te sirve tal vez ahorita, y agarrar papel y lápiz y decidir qué quieres empezar a creer sobre vos misma o vos mismo ahorita y empezar a accionar en base a esas nuevas creencias. Le vas a caer mal a muchas personas, pero lo importante es que te sientas vos bien. Sí, en equilibrio y desde la compasión. Y bueno, recordá nuestra cita en vivo todos los martes 11 de la mañana. Somos un equipo como de 20 profesionales en psicología y otras áreas que estamos acá para darte una mano. Si ustedes quieren contactarnos a la doctora Silvia Cruz y un servidor, nos pueden contactar en el 88-81-1304 o el 2290-1383. Y a la coach Paulette Villafranca en Paulette Villafranca en todas sus redes, paulettevillafranca.com o en el 6292-9226. Así que muchísimas gracias y vamos hacia el cierre. Justamente con Vuela Alto, nuestra última sección, hablando de límites, nuestro tema es el primer amor propio es respetar tus límites, con la doctora Carla Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos y nos escuchamos el otro martes. Hace un tiempo dijiste que sí cuando por dentro gritabas que no. Y te fuiste a casa con un nudo en la garganta porque te pusiste a pensar por qué siempre pones a los demás por encima tuyo. Y es cuando un día reflexionaste y te preguntaste, ¿y yo? ¿Quién cuida de mí? Y ahí fue cuando entendiste que poder decir no es un acto de amor propio. Porque a veces cuando le decís no a los demás, te decís sí a vos mismo. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.